escueto para tocar las cosas que sí que hay que tocar. El otro día vimos el experimento de discriminación, que quedamos más o menos más sencillo que el tema. Hoy voy a tratar de resumir esta parte de los factores que afectan a la discriminación y al final veremos unas preguntas reales de examen para que veáis que tampoco hay que profundizar, tampoco hay que llegar al tuétano. Ahora veréis. Luego veremos esquemáticamente el tema siguiente, que habla de los fenómenos del castigo y de las consecuencias aversivas, que tiene una serie de fenómenos que hay que estudiar y hay unas pocas teorías. Y luego, si queréis, os enseñaré o lo miréis vosotros, si no da tiempo, un examen concreto con X preguntas de qué temas son y una estrategia de respuesta que yo veo que hay que hacer. A veces descartar, a veces priorizar. Bien, el otro día nos quedamos en esto, qué factores influyen en la mejor o peor discriminación. Recordad que estamos tratando de que hay que responder en función de una señal u otra, o sí o no, o aquí o acá. Discriminar, siempre. Y dijimos, en el experimento vimos que tanto la diferencia, estímulos diferentes, respuestas diferentes, consecuencias, ayudaban a discriminar. Bueno, pues vamos a ver. Respecto a los estímulos a secas, y estos son datos empíricos, lo puse así, pero así muy resumido. Sensorialmente, obviamente, que el estímulo sea perceptible. Si no lo percibo, ya no. Cero, vale, ningún caso. Todo estímulo es compuesto de varios rasgos. O cuando comparamos dos estímulos diferentes, en el ambiente siempre hay muchos, siempre están ahí. Hay un rasgo que toma el control o uno que toma el control. En esta habitación a lo mejor es la luz o la ventana o lo que sea, lo que a mí más me acuerdo, ¿no? Pues vale, ese toma el control y queda condicionado, otros no. La modalidad sensorial es importante. Vimos que las palomas tienen ciertas preferencias. Esto es de perogrullo, ¿vale? La discriminabilidad, que no es si lo veo o no lo veo, sino que de noche se ven mejor las luces. Cuando no hay ruido se distinguen mejor los... En fin, y depende de cada persona, los gustos... o sea, la discriminabilidad es un fenómeno posterior, no lo puedo saber. Pero la salida te la puedo decir un poco a priori, pero lo que tú ves al final, dependiendo de todos los ambientes, no lo puedo ni predecir. O sea, lo veo, pero influye, claro. Discriminar las señales. La intensidad, por supuesto, a más intenso suele ser más fácil. Ahora bien, hay un efecto de límite, que cuando la intensidad es excesiva llega a nuestro límite sensorial o muy baja, el umbral para abajo, ya al final lo mismo me da que el ruido aumente porque ya no hay discriminación, es este efecto de los extremos. Pero bueno. Y lo del rasgo positivo, que esto es importante porque lo he visto en alguna pregunta de examen, ya os lo digo, pero que es sencillo, pero está bien. Es más fácil, te dicen, si ves esto, haz algo, que si no ves esto, haz algo. Muy fácil. O sea, el rasgo positivo presente para hacer, más fácil que hacer cuando es ausente. ¿Vale? Respecto a las respuestas, el tipo de respuesta, según la respuesta, el estímulo y el refuerzo, pues, por ejemplo, un sonido que suene a la izquierda o a la derecha, responder a la izquierda o a la derecha, es más fácil que un sonido sí o no responder a la izquierda o a la derecha. Un sonido que suene o no suene, responder o no responder, es más fácil que suene o que no suene responder a la izquierda o a la derecha, simplemente. Diferentes localizaciones, bueno, esa es un ejemplo, pero para que veáis, tipo de relación de la respuesta con el estímulo. Lo de observar las muestras, que lo dije muy por encima, si yo le exijo al individuo que me haga algo con el estímulo discriminativo, es decir, le obligo a atenderlo o a demostrarme que lo ha atendido, funciona mucho mejor la discriminación. Si primero le hago tocar la luz antes de responder, la discriminación funcionará mejor, suele funcionar mejor. Incluso si le obligo a hacer algo en concreto. A veces el estímulo discriminativo puede ser mi propia respuesta, ¿no? Cada vez que veo algo me pongo así en guardia, ese ponerme a mí en guardia para mí ya es un estímulo discriminativo lo que hay que hacer. Pues bueno, si te obligo a hacer ese gesto o algún gesto, también ayuda. Puede funcionar como un estímulo discriminativo o obligarte a hacer algo previamente. Bueno, en este caso lo que hacemos es que no ponemos en marcha las teclas hasta que nos toca la luz. Y con eso se ha ido la discriminación.
Y luego, como vimos en el experimento, diferentes respuestas, tanto si se exigen diferentes tasas de respuesta en un lado o en otro, razón fija, razón variable, lo que sea, o en un lado un tipo de respuesta u otra, ayuda a la discriminación, que era lo que vimos en el experimento. Vale, respecto a la experiencia previa, lo que he aprendido antes. Bueno, en general, a más experiencias haya tenido, más fácil se aprende a discriminar. Dice que la práctica ayuda, entonces dice, bueno, eso es porque atiendo mejor a la dimensión que importa. Pero, pues, o sea, en una discriminación intradimensional, si la luz está para arriba o para abajo, es verde o azul, obviamente la atención puede ser una explicación. Pero es que en otros experimentos, aun aprendiendo con cosas muy diferentes, interdimensionales, un sonido y una luz, también mejora la discriminación posterior. Por lo tanto, la teoría de la atención ahí no serviría, porque tendrá un sonido no me ayuda a atender una luz luego y cosas así. Entonces hablan que a lo mejor lo que mejora es una disposición general a discriminar por la práctica. Vale, nada más. Sí, y en general la intradimensional suele ser mejor. O sea, el entrenamiento ayuda más al intradimensional. El sobreaprendizaje e inversión, que también lo nombramos. Cuando exijo muchísima práctica, se aprende más, pero es que además darle la vuelta, que los estímulos, o sea, que la respuesta tenga que ser al revés, es muy fácil. ¿Vale? Es fácil la inversión. Y por último, si ha habido una experiencia previa de reforzamiento no diferencial, es decir, una de las señales no me ha reforzado, luego me cuesta aprender, que esto ya lo vimos en el clásico, en el otro. Cuando una cosa no ha funcionado, luego es más difícil. En el experimento que cita el libro, lo que hacían era 4 grupos en que con esta señal le daban la comida o refuerzo a la bebida que he puesto y lo que sea, siempre. Con las rayas también al otro grupo. Al otro con este la mitad de las veces y al otro con este la mitad de las veces. Y la fase posterior era que discriminar entre líneas verticales hacia un lado o hacia otro. Había que discriminar entre estos dos. ¿Quién lo hacía peor? Este. El que con líneas inclinadas había recibido refuerzo solo la mitad de las veces. O sea, la experiencia de refuerzo previa era peor. Este, que también había tenido líneas, pero siempre había estado reforzado, aprendía a distinguirlas rápido. En estas líneas muchas veces venían sin refuerzo. O sea, dependiendo del refuerzo que has tenido antes, si no ha sido diferencial, te dificulta. Entonces, después la discriminación. O sea, esto también funciona con estímulos diferentes, o sea que no hace falta que sean, puede ser luces y sonidos, también funciona. Y la hipótesis más plausible es la atención, ¿no? O sea, como lo hemos reforzado menos veces, no atiende tanto a esa dimensión, los otros sí la tienen ahí presente porque va a venir un refuerzo después, ¿no? Y estos son los del grupo control. Respecto a las experiencias y respecto al programa, vimos que en general en los programas de discriminación se suele poner un estímulo positivo, responde, y cuando el estímulo positivo sale con otro, no respondas. Suele ser así porque recordad que para medir la no respuesta había que tener un ambiente de respuesta. Bueno, esto le llamamos programa simultáneo. Hay otros, o sea, a uno respondes a una combinación y al otro no. Hay otros que son sucesivos. Uno responde, otro no respondas, que es más difícil, un poco más difícil, dice. Y los múltiples que ahora vimos, que iban uno tras de otro, marcados por estímulo discriminativo. ¿Os acordáis que los secuenciales había uno que no había discriminativo y el múltiple sí lo había? El cambio dependía de nosotros, pero lo marcábamos. Era al azar, pero lo marcábamos. Y cada uno ibas consiguiendo refuerzos en estos dos de arriba, en estos dos de abajo y a completarlos. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto, la discriminación y las selecciones son programas concurrentes. Bueno, pues el múltiple dice que a más demora hay entre la señal y el inicio del programa, la discriminación es peor. Es bastante lógico. Y baja el rendimiento. Poco más. Y respecto a los factores del programa también, nos nombra varios, ahí muy brevemente, que los he tratado de definir aquí. Dice,
Si el estímulo tiene varios componentes y uno es más frecuente, que se asocia con el refuerzo del otro, es el que toma el control con más facilidad. Aquí hablamos de estímulos con varios componentes, pero podemos hablar de un estímulo cualquiera, que ya sabemos que siempre está compuesto de cosas y a lo mejor fijamos una cosa en otra. Pues, ¿cuál toma el control? Bueno, el ejemplo es una luz con un tipo de sonido, la misma luz con otro tipo de sonido, si se refuerza siempre, en este grupo, no hay diferencia, y en este solo reforzamos esta combinación, la otra no. Entonces, aquí la luz tiene mucho más poder predictivo que aquí, bueno, el compuesto este, aquí no tiene poder predictivo y aquí sí. Bueno, y esperamos que los elementos de estímulo que se condicionan es que más poder predictivo, nada más. Otro tipo de refuerzo. Normalmente, un refuerzo apetitivo o aversivo tiene consecuencias diferenciales y ayudan a la discriminación. Si uno es apetitivo o otro aversivo, ya vimos que es más fácil. El porcentaje, también lo vimos en el experimento. Si cambiamos porcentajes, más fácil que se discriminen. El intervalo entre ensayos, hola, también ayuda a la discriminación. Claramente, estímulo, respuesta, refuerzo. Pasa un tiempo. Claramente, estímulo. Igual que decíamos que el intervalo entre ensayos ayudaba al aprendizaje, también ayuda a la discriminación. El entrenamiento a más sesiones, mejor. Discriminación, la curva se apunta. Una interesante es el aprendizaje sin error. Si yo te enseño a discriminar con uno muy difícil y te sale 1000 veces más, es muy diferente a si primero te pongo dos estímulos discriminativos muy diferentes, fácilmente discriminables, y poco a poco los voy aproximando. Digo que es importante, no porque sea más fácil, sino que muchas veces en el vídeo veréis un niño autista en el vídeo de la práctica. Y los niños autistas no soportan el fracaso, se bloquean mucho. Cualquier persona, el fracaso le afecta. A niño autista más, pues bueno, el aprendizaje sin error evita eso. El aprendizaje es progresivo, ¿no? Facilitándolo y ir aumentando. Vale. Y por último, el intervalo entre la fase de aprendizaje y el testeo final, que a más tarde, peor. Nos olvidamos del aprendizaje discriminatorio. Nada. Lo leéis y veréis que es más o menos la idea. Ahora cuando veamos las preguntas veréis que tampoco hay que afinar. Y la mayoría de estos variables responden a la lógica. No hay que tener una información específica o especial. Bien. Luego hay una interacción, dos fenómenos que vamos a ver cuando usamos en el discriminatorio intradimensional, la misma dimensión en diferentes valores. La intensidad de la luz, el color, la intensidad del sonido, la misma dimensión. Hay un fenómeno que es desplazamiento del máximo. Si el estímulo delta, no responder, no, comparado con el responder, están muy cerca, la curva, o sea, respondemos a un poco más de la media, como que le empuja. ¿Entendéis? O sea, el óptimo sería responder aquí, pero como este está muy cerca, me sesgo un poco, respondo un poco más alto. Ese fenómeno se llama desplazamiento del máximo. Siempre va en dirección del delta al otro. Si el delta fuera más intenso, iría hacia acá. La lógica lo dice, ¿no? Si este es malo, tiene un poco más para allá, por si acaso. Bueno, el mismo rasgo, pues bien. Si están más alejados, el efecto es menor. Obviamente. Ya no me confunde tanto. Vale. Este es el fenómeno en sí. La explicación quizás sea esta. La suma algebraica. Ya veremos ahora. Dice que todo estímulo no lo detectamos perfectamente como blanco o negro, sino que detectamos un ruido que no estamos muy seguros si es el bueno o el malo, como una nota. O sea, detectamos con cierto margen de error. Entonces, la suma de las dos sensaciones del más y del menos nos hacen tomar una decisión que a veces tendremos valor o no. Y bueno, ahí te pone un ejemplo. Dice la teoría: cualquier estímulo tiene propiedades inhibitorias y excitatorias porque no lo detectamos al 100%.
es el que utilizamos como excitatorio, el azul, obviamente detectamos con más probabilidades el excitatorio, pero a veces también tiene fuerza inhibitoria. Dice que todo estímulo se compone de esas dos componentes. Fuerza inhibitoria, o sea, fuerza excitatoria y fuerza inhibitoria. En este punto, aquí hablamos, este ejemplo que he puesto son las orientaciones de una cruz, de una flecha. ¿Os acordáis que era uno de los estímulos? Con cierta orientación es inhibitorio, con cierta excitatoria. Bueno, en este punto vamos a poner que este tiene un valor excitatorio de 60 y inhibitorio de 30. El otro, 20 y 20. Bueno, pues si hubiera una medición precisa de cómo lo percibe cada uno, esa suma algebraica del valor excitatorio y inhibitorio de cada uno nos daría la respuesta del individuo. O sea, aquí en este caso 60 y 20, 80 menos 50, este sería 60, valor excitatorio, 30 el inhibitorio, este sería 20, o sea, excitatorio, 20 inhibitorio. Esa señal, es una sensación personal. La suma 80 positivo y 30 negativo, 30 en el 30, y así sucesivamente. O sea, una explicación del desplazamiento del máximo que funciona es suponer que no percibimos los E más, E menos de forma pura, sino que los más probablemente excitatorio, pero una parte inhibitoria, a veces el E más nos inhibe y viceversa, y que una suma algebraica podría explicar matemáticamente ese desplazamiento. Ya está. No os van a preguntar detalle. Van a preguntar qué es esto. Y otro fenómeno interesante y que tiene que ver con el anterior es el de tendencia central. Si yo hago un entrenamiento, fijaos, con esta señal, este es el valor al que hay que responder, y luego hago la prueba, pero le hago una prueba totalmente sesgada. Le pongo esto y todas estas de aquí. O sea, no pongo un muestreo de prueba equilibrado, sino que me voy hacia arriba o hacia abajo. Te hago la prueba con 20 estímulos y tu respuesta, ¿qué haces? Tu media se viene aquí. En vez de responder aquí, haces como una tendencia a responder a la media de los que te he puesto de prueba. Aumentas. O sea, si los que te he puesto de prueba son todos mayores que el estímulo original, tú respondes un poco más alto que el original. Si los que te pongo de prueba son todos menores que el original, respondes un poco más bajo. Es decir, te vas hacia la media de la fase de test. Esto es un fenómeno que es empírico, está demostrado. Entonces, claro, pues yo en el ejemplo que pone el libro, te pido que respondas a un estímulo de 500 MHz, 500X, ¿vale? Ese es el entrenamiento. Y en la fase de test te pongo uno de 500, uno de 520, 530, 550, 560 hasta 600. Y probablemente la media de tu respuesta en vez de 500 era 520. Sin embargo, si en la fase de test te pongo 500, 480, 470, 400, hasta 400, tu media respuesta será 480. Es decir, tu discriminación se ha visto afectada por la muestra que te pongo en el test y se va hacia arriba o hacia abajo en función de la muestra. Eso es hacia el centro de la muestra que te pongo. ¿Entendéis lo que digo, no? Pues bueno, eso es el fenómeno. Esto es una especie de desplazamiento del máximo, pero puede ser una parte del desplazamiento del máximo, ¿no? Porque como todos los estímulos están ahí, que te pongo yo, todos estos son estímulos negativos, que no hay que responder. Pero como están todos ahí, como que empujan, pero al revés, tiran de la media. Bueno, y describe un experimento, que lo pongo por detalle, pero no es muy importante, en el que se logra, a la vez con el mismo experimento, desplazamiento del máximo y tendencia central. A unas personas se les exige que respondan al número 2, a otras al 4. ¿Vale? Se les enseña a discriminar entre el 2 y el 4. Y luego la prueba la hacen desde el 1 hasta el 11. Los que han aprendido a responder ante el 2 y no responder ante el 4, o sea, los hemos hecho pareados. Responder ante el 2 y no responder ante el 4. A otros responder ante el 4 y no responder ante el 2. Y luego en la prueba les hemos puesto del 1 al 11. Los que han aprendido a responder ante el 2 responden un poco más que el 2, pero menos que los que han respondido a responder en el 4. ¿Veis que el desplazamiento es relativo? Ahí se juntan las dos, la tendencia central y el desplazamiento del máximo. Es un pequeño experimento que describe. Dos grupos. Discriminar el 2, discriminar el 4. No responder al 4, no responder al 2. La prueba sesgada del 1 al 11. Y ahí
Ese es el resultado. Saber lo que es el desplazamiento del máximo, que empuja el E menos del E más, y lo que es la tendencia central, y cuando el TS está sesgado, la respuesta también. Nada más. Y las teorías, que las discuten muy rápido, y ya las introducí al principio. Discriminar hay varias teorías. Aquella que decía Pavlov, que generalizar es una cosa que hacemos automáticamente, discriminar no. Bueno, pues leer las teorías. Para Bloch, la generalización es un fallo de discriminación. Lo que hacemos nosotros es discriminar, y cuando respondemos a estímulos similares es porque no podemos distinguir lo que hay que hacer. Sutherland-McIntosh dice que, bueno, es cuestión de atención, no es un problema perceptivo, como dice Bloch, sino más bien de atención, y analizan las respuestas y bueno, funciona. Y Staddon y Simmel-Max, que salía al principio, cuando hablamos de la conducta supersticiosa, habla de que siempre estamos haciendo algo. Lo que yo hago normalmente también es un estímulo discriminativo, mi actividad cotidiana. La que tú me pides, la señal que tú me pones, es una que compite con lo que yo suelo hacer. Conducta terminal, conducta de interino, ¿os acordáis de aquello? Conductas naturales que yo hago normalmente. Entonces lo que compite es una con otra. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues si el estímulo discriminativo y los refuerzos de hacer lo que hago siempre ya de por sí me da un refuerzo, compitiendo con una señal nueva que me puede dar otro refuerzo. La más potente ganará. No hay generalizar y discriminar, depende de la fuerza de aprendizaje entre las respuestas naturales de interinas que hago siempre con las que tú me propones. Leéis un poco la teoría y veis que no es muy... no entra mucho. Y ya está, con eso tenemos este tema. Preguntas. Preguntas reales. Si un gradiente de generalización tiene una forma de invertida, podemos concluir que... sí. Es así, no así. La C, ese es citatorio, ¿sí o no? El otro, la U sería... Ya está. Lo demás no tiene nada que ver, porque no se habla de la forma, del desplazamiento del máximo, por ejemplo. ¿Existe un bajo control? No. Si fuera plana, haría bajo control, pero al ser así, no hay bajo control. Y lo que os digo muchas veces, en los exámenes de tipo test, a veces recordamos la respuesta y la decimos, pero a veces descartamos, a veces deducimos. Aquí esta la puedes descartar, la segunda, y así. ¿Vale? Otra, un experimento, dos estímulos visuales. Un círculo con un punto rojo dentro, un círculo vacío. Dos grupos. El primero, E menos, el círculo con un punto. Mientras que el 2, bueno, yo os vengo diciendo, para no perder tiempo, que está hablando del rasgo positivo. A un grupo le decimos que responda ante el punto y a otro ante la ausencia del punto. ¿Cuál funciona mejor? Responder al punto, pues ya está, esa es la respuesta. Si analizáis bien el texto, la veréis enseguida. El grupo 2, ¿qué es? El grupo 1 se entrena como E menos el estímulo A. Punto rojo dentro. E menos. El grupo 1 no le irá bien, porque el E menos es el no responder. Aquí le decimos que cuando este punto no respondas, y al otro al revés. Entonces el 2 gana. ¿De acuerdo? Bien. En una contingencia operante de tres términos se presenta como E más un compuesto formado por sonido y la luz. ¿Cuál tendrá más control sobre el sujeto? Depende de la saliencia. Bueno, depende de la respuesta. Bueno, dale. ¿Ves que no es tan complicado? Me alegro. Y la 27, señalación verdadera a la evitación discriminada. Bueno, esta no sé si es del tema este o del siguiente, pero bueno, creo que es del siguiente, pero bueno, es porque la evitación lo trata en el tema de las, ¿cómo se dice? Las aversivas. Velocidad depende, la contingencia se mantiene a lo largo del procedimiento, en los opiniones de la contingencia de respuesta, descargas positivas. Bueno, la buena hablar, pero esta es el tema siguiente.
Depende de la operante elegida. La discriminación depende también de las operantes, que sean acordes al estímulo. Las otras se pueden descartar, que lo veremos luego. En una evitación la señal de descarga no se mantiene a lo largo del procedimiento. Una evitación, hay una señal y si yo hago lo que tengo que hacer, ya no hay descarga. O sea, las primeras veces hay descarga, luego ya no, por lo tanto no se mantiene todo el tiempo. Y la C, en los primeros ensayos, la contingencia, respuesta, descarga es positiva. Si respondo me da la descarga, no, es al revés. O sea, descarto esas dos por ahí. ¿Sí? Bueno, deprisa, pero queda dicho. Más. Respuesta de observación a la muestra. Facilita en gran medida el aprendizaje de discriminaciones simples. Eso es cierto. Consiste en retener la aparición del estímulo de comparación hasta que el sujeto toque la muestra. También es cierto. Aceptar la misma forma de adquisición de discriminación. Ahí, ¿cuál es la buena? Bueno, pues mira, en este caso, esto no es verdad, porque a más respuestas se pidan, sale el texto que es más. Y la primera, que habla de discriminaciones simples, son condicionadas, son complejas, son la B, no son las simples, también las simples, pero no son las simples. Cuando hay una muestra hay un ED, pero bueno, la B es muy fácil, que es esa. Pero la B es fácil, que es la observación a la muestra, ¿qué es? Sí, no, tienes razón, pero así a simple vista aparecían las tres, ¿sabes? Hasta que te analizas. Bueno, las podéis buscar, ¿eh? Yo os digo que una, pero a lo mejor no es. Para fastidiar. No, estos son exámenes reales, todos han salido. Y si no buscad el texto, que suelen estar literales. ¿Qué ocurre? Que muchas veces repiten, muchas veces enfocan aquí y allá, pues con eso sirve, para eso sirve buscar exámenes. Y por otro, ¿cómo la experiencia previa de aprendizaje en discriminación mejora la adquisición de una nueva discriminación? Solo cuando el cambio es interdimensional. Depende si la secuencia de tareas es fácil a definir. Se denomina disposiciones de aprendizaje. Esta la acabamos de ver, que la experiencia previa, que dice, tanto en intra como en inter hemos dicho, que unos lo decían de la atención y otros de disposiciones de aprendizaje. Se llama así, que no lo he dicho yo, se llama así, en el texto lo pone. Dos sujetos, una tarea de discriminación. Se mantiene el entrenamiento hasta que demuestran un alto grado de éxito en la tarea. En la segunda fase, a uno le damos más ensayos. En la tercera fase, discriminación inversa. Es decir, uno entrena el doble que el otro. Y luego les damos la vuelta, la discriminación inversa. ¿Quién les será más fácil darse la vuelta? ¿Que tenga más experiencia o menos? Que es lo que hemos dicho del efecto del sobreaprendizaje. O sea, fijaos que son preguntas, no son complicadas, te dan datos que hay que deducir, por supuesto hay que pensarlos. Y hay algunas más que no sé si entrar más o entramos en el siguiente tema. Operante, más rápidamente sí. Esto es mentira. La demora siempre era mala. O sea, tiene experiencia, es verdad. Las sucesivos es en vez de los que están a la vez, que es siempre la peor, pero bueno, son datos menores, pero que estaban ahí puestos. O descarte. Luego, esta es la más experiencia de la C. Un evento requiere mayor control en la conducta de entrenamiento. Sí. Si es coherente con la capacidad sensorial del correcto. Hasta ahí vamos bien. En un compuesto es menos saliente que el estímulo de control. Esto es mentira, la B. Mayor control, menos saliente es mentira. ¿Os dais cuenta? Entonces es la A solo, no la A y la B. Y así. No siempre son la A y la B. Cuidado. Luego, esta es la A solo. Lo de la capacidad sensorial es coherente. La B no es cierta. No tiene mayor control si es menos saliente, al revés. Vale. Bueno, este de modulador ya no entro más, las mías y vosotros. ¿Vale? Y esta que era una definición, las discriminaciones intradimensionales son las que tienen solo una dimensión, uno de sus rasgos. Bueno, es definitoria y las últimas pues también. Vais viendo con esto un repaso del tema y vais centrando. ¿Vale? Vamos con el último, el 7. Este es el esquema global. En el tema 7
vamos a ver que las respuestas, o sea, las consecuencias aversivas tienen consecuencias más allá de las deseadas. El aprendizaje con consecuencias positivas rápido, es sencillo, no deja huella, incluso deja satisfacción, pero este no. Entonces vamos a hablar de respuestas emocionales, algunas teorías de cómo funcionan, procedimientos para comprobar qué teoría tiene razón, que son peculiares en el aprendizaje de evitación o escape. Luego veremos el castigo, qué factores hacen que el castigo sea efectivo o no. En el de omisión es mucho más rápido lo que propone cuando funciona el mejor o peor, cuando la omisión también es una consecuencia que podemos considerar negativa. ¿Y qué ocurre cuando hay que elegir entre dos castigos? En el tema anterior vimos cuando había que elegir, pero aquí si hay que elegir entre dos castigos, os imagináis la respuesta, el mayor más inmediato o el menor más... Lo mismo que hacíamos en positivo, aquí en negativo. ¿Qué prefieres? ¿Ahora mucho? Pues ahora poco. Ya sabéis. Vamos a verlo así un poco en resumen. Primero entra en la cosa que ya sabemos del capítulo 4, describir los diferentes programas y lo que conlleva cada uno. El resumen era que en los dos del medio tenemos consecuencias aversivas que causan una serie de respuestas innatas en los organismos que pueden ser muy variadas dependiendo de dónde estés. Por supuesto, depende de la especie, depende de la experiencia que tengas ese individuo en concreto y sobre todo depende de lo que se puede hacer en esa situación, el contexto. Que hay una pregunta de examen que te dice, te da estas tres alternativas. Dice, en una situación de estimulación aversiva o de consecuencias aversivas, ¿qué es lo que determina la respuesta con más fuerza? Claro, te pone estas tres. Las tres son ciertas, pero con más fuerza porque yo puedo paralizarme ante el miedo, luchar o huir. Y las tres respuestas están en mi especie, también en mi persona, las he aprendido, pero depende si puedo huir, si me siento más fuerte, o sea, del contexto. ¿Vale? Además de estas respuestas inmediatas, por condicionamiento clásico, habrá otras respuestas secundarias, es decir, el ambiente, la persona, muchas variables van a quedar condicionadas y me van a responder también así. Por lo tanto, todo esto va a participar en cualquier aprendizaje aversivo. Por eso son peculiares, tienen consecuencias. Skinner dijo que el castigo no era la forma de enseñar correcta porque tenía todas estas variables que eran difícilmente controlables. Como al principio define otra vez todo esto, define esas cosas, pues bueno, lo miráis que no es muy complicado. Es lo de siempre. Esto, lo que vimos. En estas dos de aquí, la diagonal, estamos utilizando esto que yo lo utilizo aquí desde ahora como una consecuencia, una consecuencia aversiva. Los dos que vamos a ver, escape evitación, en el que un aumento de respuestas va disminuyendo las consecuencias aversivas, el castigo, que es una disminución de respuestas, va disminuyendo. En los ejemplos, leemos unos cuantos, los que puse yo, tanto en, ¿cómo era esto? En variable, fija o variable, echar dinero, positiva. Bueno, la negativa, por ejemplo, pagar una denuncia, una deuda, hacer la revisión variable. ¿Qué pasa? Esto es lo mismo, es lo contrario que esto, pues os he puesto aquí la pregunta. Esto es lo contrario que esto, sencillamente, es una cara en un espejo o no. Dice que no, primero por lo que hemos visto antes, que todo esto conlleva por el medio una serie de respuestas de miedo y tal que este no lleva. Y que luego van al revés también. Aquí la respuesta me lleva al premio, aquí probablemente el premio esté por ahí que me lleve la amenaza me lleva a la respuesta y no antes. Bueno, lo leéis, pero dice que la simetría no vale estudiar algún efecto negativo, sino que tiene unas consecuencias diferentes por todo eso que hemos visto. Así pues,
el estudio en particular, vemos, comparándolas, el castigo sería una evitación pasiva, no haciendo algo, y esta sería una especie de evitación activa, haciendo algo, visto desde esta forma. Y en ambos casos, esa evitación, esa no acción o esa acción, es por una respuesta emocional, por el miedo, o lo que sea, paralelos, o sea, algo que se produce, esa cosa, esa señal que anticipa la situación, ya produce de por sí misma, se condiciona. Cuando tengo un estímulo incondicionado negativo, la reacción habitual es miedo a una descarga. Ante la comida suele ser alegría. Cuando hay una señal de que va a ocurrir algo bueno, esperanza. Cuando hay una señal de que va a ocurrir algo malo, ansiedad. Y cuando hay una señal de que no va a ocurrir algo bueno, tristeza. Cuando va a ocurrir algo malo, no va a ocurrir algo malo, alivio. Bueno, esas respuestas emocionales están ahí. Y además, sabemos, os nos acordamos, que una de las respuestas habituales ante el miedo, la ansiedad, es la parálisis. Muchas veces la falta de respuesta no es por el aprendizaje, sino por la supresión condicionada del miedo que actúa, o de la señal esa que produce el miedo, que actúa ya como un estímulo incondicionado, ¿no? O sea, la respuesta que castigamos se suprime, pero a lo mejor muchas otras que no estamos midiendo. Entonces, si no hay diferencia entre las supresiones, que está funcionando el miedo solo. Hay una teoría, se llama teoría de respuesta emocional condicionada, que dice que hay un aprendizaje, esto que vemos al principio, un aprendizaje de condicionamiento clásico. En cada experimento con la respuesta aversiva, el discriminatorio se produce miedo, y en un aprendizaje de evitación, al responder, bajo el miedo. Y en un castigo, al no responder, bajo el miedo. O sea, se complica un poco más respecto al aprendizaje positivo. Hay un paso intermedio con una respuesta emocional condicionada. Cuando no hay ningún estímulo discriminativo, el contexto ejerce de tal. Siempre hay algo por ahí que se puede condicionar. Ya lo hemos hablado también. Bien. Las respuestas funcionan de esta forma en las contingencias que las describo ahí, pero vamos, que es cuando hacemos un entrenamiento de evitación, acordaos que primera fase es un escape. Cuando aprendo ya lo que hay que hacer es de evitación, no vuelvo a sentir la descarga porque respondo a tiempo. En la primera fase de escape, la señal ocurre, luego viene la consecuencia negativa y la respuesta que para los dos, habitualmente. Una vez que, ojo, esta es discriminada, obviamente hay una señal que me avisa. Con el tiempo se convierte en evitación. La señal evoca la respuesta y ya no aparece más la descarga. Y te dice, bueno, en esta primera fase esto correlaciona con la ausencia de esto correlaciona con la ausencia de esto, porque los corta los dos, y mientras estos al principio están relacionados. Bueno, y aquí lo mismo. La respuesta para el sonido, y el sonido no está relacionado con nada. Bueno, esto es volver a describir el escape teniendo ahí claro las dos fases. Este aprendizaje es más complicado que el otro que decíamos si podía ser simétrico, por lo tanto no lo son. Es mucho más fácil aprender con refuerzo positivo, hacer algo, que con negativo. Cuesta mucho más. ¿Por qué? Varias respuestas pueden estar ahí. La parálisis que provoca esto, cuando lo que estamos viendo es responder. Y luego también que las escapes dependen mucho del historial de la especie, por lo tanto unos animales aprenden más unos con otras que con otras. Ves que vais leyendo, no hay ningún problema. La explicación de por qué funciona de otra forma o qué pasa aquí es la
teoría bifactorial de Maurer, que dice, cuando yo condiciono, cuando aparece esto, sin querer queriendo, están las dos juntas y está ocurriendo un condicionamiento clásico, que decíamos antes. Bifactorial porque hay dos condicionamientos a la vez, que yo lo nombraba antes con la de pero es de Maurer. Fijaos que hay una señal en principio neutra y una descarga. Tenemos el cuadro del condicionamiento clásico. Esto genera con el tiempo, por sí mismo, la respuesta condicionada que es similar a la de la descarga, por lo que hemos visto en el condicionamiento clásico, y la respuesta lo que hace es reducir el miedo. Esa es la explicación. Que hay un paso intermedio, un aprendizaje intermedio, lo que decía antes. ¿Sí? Schoenfeld dice que no hace falta ni poner el paso intermedio, que no hace falta que esto evoque a la descarga, sino que esto por sí mismo adquiere propiedades aversivas, no evoca a las aversivas. ¿Os acordáis que había estímulos preparados que tenían por sí mismos una fuerza como estímulos, por ejemplo, el dinero no está preparado, es secundario, la comida sí, bueno, pero el dinero con el tiempo ha adquirido una fuerza. Pues bueno, esta es la hipótesis de Schoenfeld. Esto adquiere por sí mismo, no hace falta nada más, ese sonido se hace malo. Bueno, son matices teóricos, como veis, nada más, no mete mucho. Y los procedimientos para estudiar esto, que hay un par de ellos curiosos, sobre todo por lo crueles, que son realmente malos bichos. Hay una que hemos visto hasta ahora, la habitación discriminada, donde hay una señal. En esta no hay ninguna señal. Hay descargas, de vez en cuando. Si haces algo, hay un periodo que no hay descargas. Entonces, por ejemplo, descarga cada 3 segundos, chaca, chaca, chaca. Si tú haces algo, 30 segundos de seguridad. Y el programa es, tú pones cuánto tiempo hay entre descargas y cuánto tiempo hay de seguridad. Y se van probando, van probando, van probando. Y bueno, se aprende también, se logra una respuesta más o menos de evitación constante, más difícil que la otra. Obviamente la respuesta aquí no está marcada por nada, la vas dando tú, no te parece. Es mucho más complicada de aprender, tardas más, como la lógica ayuda. Y sobre todo, que cada persona, individuo, aprende de forma muy diferente. Hay algunos que la pillan rápido, otros que no. Esta la propone Sidman y dice que, según él, lo que aprende aquí el sujeto es que la respuesta suya es una especie de estímulo discriminativo. El hacerlo te da la seguridad que no va a haber descarga. La acción en sí se convierte en una especie de estímulo discriminativo, que propioceptiva, o sea, las sensaciones de mi cuerpo, yo qué sé, imaginaos que hacéis cierto ritual para que no te pase algo, y el ritual en sí mismo ya te relaja bastante, esa sería un poco la hipótesis, ¿no? Y sin embargo, el no hacerlo, o sea, algo que ponía yo de todo el ambiente que hay alrededor, que hacer otras cosas, suele venir con una descarga después. Una superstición en positivo, aquí el negativo y el negativo sería no hacer esta respuesta, hacer lo que hace siempre. Entonces, ¡pam!, descarga, descarga, descarga. Si haces esta respuesta, no hay descarga. O sea, no, hacer lo que hace siempre ahí. O sea, cualquier otra cosa excepto esta respuesta que te están pidiendo. Entonces te cae una descarga de vez en cuando. Si haces esto, no. O sea, estado que pongo yo es hacer otras cosas. ¿Os acordáis que decía? Vale. Según Sidman, esto es una especie de... La respuesta se convierte en un estímulo discriminativo porque yo, cuando la asocio con el que me da una descarga. Hay otras teorías, la de Anger dice, no, esto depende, si te fijas, cambiando los tiempos entre descargas y el periodo seguro, logran, si los ponen más claros, más separados, logran aprenderlos más fácilmente, por lo tanto es más bien no la respuesta en sí, sino un reloj interno, interoceptiva temporal,
que tengo un reloj interno que es capaz de distinguirlo. Y otra, de Dismore, dice, aquí no hay un escape, lo que hay es una competición entre respuestas. Es decir, hacer otras cosas o responder tienen un efecto inhibitorio de que no va a haber descarga, un condicionamiento de un periodo de seguridad, y a veces gana una, a veces gana otra. Aquí gana esta, pero aquí al final probablemente la otra va ganando, pam, aparece una descarga y otra vez gana esta. Es decir, competición. Fijaos, una, la respuesta hacia el estímulo discriminativo. Otra, cuestión de tiempo. Otra, competición entre actividades. Y la que va ganando como reforzador positivo o señal de seguridad es la que gana. Las tres hipótesis. Este procedimiento, que se puede ver algo cruel, aún hay otro peor, que es el de Herstein, que pone a un animal en un aparato, bueno, en un programa, el aparato es el mismo, en un programa que administra una descarga cada 3 segundos, vamos a poner. Y si hace algo, se pone en marcha otro programa que administra descarga, pues vamos a poner en 10. En los dos hay descargas. La respuesta lo que hace es cambiar al B. E inmediatamente que suelta la descarga, vuelve el A. Con lo cual, si vuelves a responder, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes ganar respondiendo? Tener menos frecuencia de descargas. Pero descargas vas a tener. Logra que haya respuestas significativas y que lo hagan. Con lo cual dice que para él es una cuestión molar. Aquí ya no hay... Fijaos que aquí ha quitado inhibitorio, ha quitado todas las otras posibilidades. Aquí hay peor o peor aún. Entonces dice, si yo distingo estas dos y luego en un aprendizaje, pues la mejor explicación es una hipótesis molar de que yo logro medir lo que es mejor para mí. ¿Entendéis este aparato, no? Este sí que es cruel. Bueno, y al final nos hace un resumen de la evitación en el texto que dice, hay una serie de factores que se demuestran que son más efectiva el aprendizaje de evitación en función del castigo. Uno, a más fuerte es el castigo, más rápido se aprende. Bien, hasta ahí más o menos. La habituación también tiene que ver. Si yo, un castigo, o sea, a mí me dan, yo qué sé, los que cuidan abejas, les pican cada 2 por 3 o, bueno, no sé si les pican, da igual. Pero el electricista que dan descargas cada 2 por 3 no le afecta tanto como a mí una descarga. A la habituación al final. Luego, la señal esta es como someterla a una especie de extinción. Si yo hago un aprendizaje de evitación, el estímulo discriminativo al final nunca aparece con la descarga. Y a la larga me olvido y vuelve a aparecer la descarga. Eso también tiene aplicación en la vida real, ¿no? Aprendes a hacer algo bien, pero como luego no hay consecuencias, lo contrario es la supersticiosa. Si yo hago tal cosa, me salen cosas bien, pero bueno, en ese caso no hay. En este caso, el estímulo discriminativo al final pierde efectividad porque no hay descarga, no hay consecuencias. Bueno, es un pequeño detalle. El intervalo entre descargas, tanto en este como en otros procedimientos, a más cortito es, más rápido se aprende. Es casi como parecido a la intensidad, ¿no? A más rápido. El intervalo de seguridad entre las descargas, a más largo, mejor se aprende, porque lo discriminamos mejor. También la relación entre ambos. Si uno es mucho más largo que otro, también se aprende más fácil. Y también la razón de uno y de otro. La descarga de uno y de otro, el intervalo variable de uno a otro, en fin. Que lo leéis que son 4 cosas. Todas responden a la lógica. Bien. Esto es el resumen, ¿no? Respuestas evolucionales, escape, evitación, las 4 teorías. Son el castigo. El castigo, en principio, se pensaba, Thorndike, que era lo mismo que el refuerzo positivo, o al revés. Pero Esther y Skinner ya dijeron que no, que había la respuesta emocional condicionada, que no permitía aprender en la misma línea, que había otras cosas, que se complicaba mucho. En Premack también piensa, ¿os acordáis que Premack decía que puede usar como premio la conducta más preferida? Si yo dejo a una persona hacer lo que quiera, dedica 3 partes del tiempo a una cosa y una parte a otra, puedo usar la que hace más a menudo como premio de la otra. Y viceversa, puedo usar la otra como castigo. Para Premack sí que hay cierta simetría.
Y Dismore, que hemos visto antes, decía que en realidad lo que compite son tus respuestas habituales con las que te estoy pidiendo y siempre es competición. Bueno, explicaciones, formas de verlo. Normalmente, el castigo siempre se prueba en los programas con refuerzo positivo. Para castigar algo tiene que ser algo habitual, que haces habitualmente. Entonces, por eso se suele ver en los mismos ensayos refuerzo positivo, hacer algo, y cuando el estímulo discriminativo aparece negativo, aparece en algún lado, ahí no debes hacerlo. O sea, el castigo se suele ensayar en pruebas simultáneas. Lo señalo también porque lo he visto en alguna pregunta. Las pruebas habituales de castigo, los ensayos habituales conllevan, sí, para que la respuesta sea habitual. Y los factores, para mí todos responden bastante bien a la lógica. La intensidad, a mayor intensidad del castigo, más se aprende. O sea, el rojo hacia arriba es el más eficiencia del castigo de supresión, ¿vale? La demora entre la señal y el castigo, no, peor, tiene que ser inmediato. Y también hay una discusión de que si el programa es extenso, pero al final la demora es siempre mejor inmediata. Y la intensidad igual, tanto la supresión es más efectiva y la recuperación de la conducta castigada es más lenta si la intensidad es mayor. El cambio, ¿qué ocurre si yo te hago un castigo pequeñito y lo voy aumentando? Pues que es menos efectivo, ¿no? Mira que te doy, mira que te doy, mira que te doy, ahora te pego, como si no me has pegado. Ahora, si a la primera le das la bofetada, se acaba todo. Y es al revés, o sea, si empezamos por fuerte, luego es más efectivo el suave, porque se acuerda del fuerte. ¿Veis la lógica? Bien. A más experiencia con el aprendizaje, es decir, a más intenso sea el vicio, más difícil, peor actúa el castigo. Claro, más fortalecida. La discriminación, el discriminar el estímulo discriminativo, cuando hay un ensayo discriminativo con E de más, E de menos, el E de menos es una especie de castigo. Si tú haces algo con el E de menos, te castiga y adquiere un efecto de castigo. Recordad que la discriminación no es lo mismo que el castigo. El E de menos, si tú actúas, ahí es cuando... El programa de castigo tiene que ser continuo, igual que el reforzamiento parcial positivo es más efectivo, el castigo es al revés. Si solo castigas de vez en cuando, es menos eficaz. Tiene que ser continuo, porque si no castigas a veces parece que te queda como la esperanza de que no castigas. Sin embargo, en el refuerzo, la esperanza del refuerzo te hace actuar, aquí te hace mejor continuo. Luego, en los programas compuestos, obviamente, siempre hay un reforzamiento positivo y uno de castigo, pues si le damos a la respuesta al E más nos escapamos y si le damos al E menos pues nos castiga y funciona. No sé por qué puse ahí ext, no me acuerdo qué voy a poner. Bueno, da igual. El programa compuesto uno actúa como refuerzo de escape, el estímulo discriminativo positivo, o algunos actúan como, sabes que hay que responder y te evitas algo, y el otro como si respondes te lo castiga, que es lo mismo que esto. A más alternativas positivas tenga por ahí, es decir, si yo te castigo una conducta de hacer algo, pero puedes hacer otras cosas que sí te gustan, mejor funciona el castigo. Si hay alternativas, mejor. Si tú quieres hacer eso sí o sí, no hay otra cosa, peor, lógica. Y la motivación, hay programas que manipulan la motivación, es decir, que tú quieras hacer esa conducta y castigarla luego funciona peor. A más motivación por hacerla, peor funciona el castigo. Como es bastante lógico, aunque vienen así enumerados, yo pienso que las respuestas también son fáciles de emitir. El castigo no sabemos lo que es, simplemente lo definíamos como el refuerzo por aquello que disminuye la probabilidad de la conducta, por lo cuanto siempre funciona. Ya dijo Skinner que es algo más inestable y ahí tienes los efectos colaterales que hemos visto. La respuesta emocional que se produce ante un castigo por hacer una cosa muy concreta suele generalizarse muy fácilmente a todo lo que hay alrededor. El niño que le tiene miedo a las batas blancas porque el médico le puso una inyección, a los hospitales y al olor del hospital, a todo. Pues es muy fácil y es muy fácil que produzca ansiedad, esa generalización y trastornos. También provoca que como si a mí una conducta no me dejas hacer, pues haré otras cosas, una redistribución de respuestas. Ojo, eso es otra perspectiva.
en realidad no suprimes una conducta, sino que redistribuyes tus actividades habituales y claro, te queda alguna necesidad no cubierta, te motiva tal, y bueno, y que se ha demostrado también que genera agresividad. Tanto al ver a otros o simplemente por la sensación, la mala sensación, como por algún refuerzo que te quita ansiedad o lo que sea de hacerlo, ¿no? La catarsis. Tiene algunas paradojas, la conducta masoquista, que las hay muchas, en donde normalmente hay también una consecuencia positiva. A lo mejor no esperada, pero buscas una porque están las dos juntas y también porque a veces un castigo te va a generar otras consecuencias que poco a poco vas aguantando el castigo y valorando lo que viene. O sea, se explica más o menos así. Y otra es un círculo vicioso que normalmente cuando hay castigo, una respuesta te lleva al castigo, pero no responder, o sea, si logras suprimirla, hay un escape, vuelve a aparecer la respuesta, o sea, el castigo no tiene fin, eso que decimos que se somete a extinción, no haces nada, no pasa nada, vuelves, te castigan y con el tiempo te olvidas. Bueno, lo leéis que es muy sencillo y ya está. Y ciertas variables en la omisión, cuando en la extinción de los otros procedimientos que utilizan alguna vez los castigos, la omisión podría ser lo contrario que el experimento de Sigman que hemos visto. La omisión, recordad que te quito algo bueno si haces algo. Entonces aquí sería lo contrario, el no hacer, tener algo bueno, pam, 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 la respuesta sería un rato malo. Sería como el espejo, pero de Sigman. Bueno, lo leéis, pero funciona más o menos así. Las alternativas de respuesta, lo que yo te pido o hacer otras cosas, pues refuerzo de la respuesta esperada, refuerzo de hacer otras cosas. Y esa comparación es lo que permite predecir con más facilidad la supresión. A veces las alternativas. Y también con esas variables de demora e intensidad de la esperada y las alternativas. Sobre todo, si la respuesta. Cuando hay un castigo más efectivo, si las respuestas alternativas son incompatibles. Por ejemplo, a veces se tratan fobias y manías por una respuesta a relajación, que es lo contrario de la ansiedad. Entonces, las respuestas a relajación y la ansiedad son incompatibles. Si tú te aprendes a relajar entre determinados estímulos, vas disminuyendo el miedo y al otro. Bueno, pues eso. La ansiedad la puedes bajar así. Y en la extinción, pues, bueno, ya vimos los fenómenos de recuperación que al final funcionan. Es muy difícil saber qué es lo que ha reforzado o no muchas veces los castigos y por lo tanto identificar y controlarlo también. Muy difícil extinguir ciertas conductas porque no sabemos lo que las refuerza. Castigas una cosa, pero a lo mejor tiene un refuerzo como las masoquistas que no te das cuenta. Y yo creo que poco más en este tema, pero lo leéis un poco, pero la motivación, ¿por qué hago las cosas? La fuerza de la motivación y el castigo, hemos dicho, tiene mucho que ver. Bueno, pues necesidad, si habéis la motivación, el primer cuatrimestre, necesidad, el valor, escape y castigo van sobre eso, cambiando el valor de las cosas y la diferencia entre los primarios y los secundarios, o aquellos secundarios generalizados. Depende de lo que uses, es muy diferente el efecto, ¿no? Y el efecto de contraste negativo, que lo vimos, bajar es muy malo, muy malo. Y si hay que elegir entre dos castigos, la lógica también me dice que me iré al castigo menos intenso. Y si está demorado, mejor. Entonces hay personas que son, como decíamos, controladas, que prefieren un castigo al revés que antes, inmediato, pero poco intenso, que uno a largo plazo intenso. Cuando era un primero al revés, el que sabía aguantar sea un premio mayor después, bueno, pues el controlado. Y bueno, y el castigo depende de los intervalos, depende de las características y el refuerzo, pues bueno, el dolor al dentista, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Hacer una muela o ir al dentista ahora? Y esas cosas. Bien, más o menos responde a lo que dice la lógica. Y lo que os quería enseñar era esto también. Aquí tenéis un examen, lo podéis mirar, lo podéis bajar.
donde yo miré de qué preguntas caían cada una y están numeradas de cada tema. Veis que hay 7 temas. Por supuesto, las pruebas de prácticas son diferentes, con lo cual estas dos no valen, pero una sí que encontré, que era de la misma. Una pregunta que era de la misma prueba que entró este año. Del 4. Sí. Esos son los temas. Sí. Y las preguntas dentro. El tema 5 hay 5, el tema 6 hay 4. Y las pongo aquí, luego. O sea, tema 1, estas dos. Tema 2, estas dos. Para Skinner, y la publicación de comunicación científica tiene como cualidad. Tema 1. Tema 2, el automoldeamiento, seguimiento del signo. La importancia del contexto. La prueba del estímulo o sumación, ¿os acordáis? Y luego, Manuel fue picado una araña. Esto es el restablecimiento de recuperación que vimos. En este caso, vuelve al lugar del crimen. Acordaos de eso, el contexto. Volver al contexto de castigo. El 3, condicionamiento de segundo orden, Rescorla-Warner, el modelo, pero fijaos la teoría que vimos. El final, el modelo Rescorla-Warner, el efecto exposicional play, no se explica, porque no sé qué. Era una pregunta mucho más sencilla que la teoría, pero bueno, hay que saberla. Igual aquí, esto es la probabilidad IEC que decíamos aquí, pero bueno, hay que mirarlo en detalle. Si algo no entendéis, preguntadme, online o donde queráis. Lo mismo, tono y luz seguido del 3, asociación de CI, del 4 eran los refuerzos, castigo positivo. Procedimientos, algunas preguntas son muy sencillas, como podéis ver. No es necesario que para manipular entre ensayos, pues operante libre. Las otras sí, y otras pues no tanto. Renovación, restablecimiento, recuperación espontánea, distinguir entre los fenómenos de la extinción. Del 5, reforzamiento intermitente, cuál da mayor tasa de respuesta. La sobreinfraigualación, responder más a lo mejor. Y así sucesivamente, aquí lo tenéis. Y la pregunta que era de 27 eran, ¿ves? Esta era la que acabamos de ver. Y sí, y la que era de las palomas, que es esta. Señalación correcta sobre el artículo de las palomas. Se lleva a cabo una sesión de control que se tapaba la letra de los botones del habitáculo del informador. La prueba de televisión en ensayos discretos. Tenían que intervenir, comenzarse. No apreciaban diferencias en el diseño del trabajo. Obviamente una parte de la diferencia, otra es que las palomas iban solas y esta sí, que les taparon las letras para ver si no había otra forma de transmitir, si os acordáis, en la comprobación. Bueno, no es complicada la respuesta, ¿eh? Se basa en uno anterior con ratas, con resultados distintos, que no es verdad. ¿Fueron entrenadas de la manera conjunta desde el principio? No, porque al principio les enseñaban por separado. En fin, durante la prueba los sujetos regresaron el primer eslabón sin intervenciones experimentales, que es cierto. Las palomas estaban solas. Pero bueno, en detalle lo miráis y ya está. Ya está. Y el vídeo, que no lo hemos visto, repasa todos los conceptos de la asignatura, desde el principio, el condicionamiento un poco, y ves ahí cómo uno va reforzando al chiquillo cuando hace cosas, cuando no. Muy simple. Habla de todo esto. El vídeo lo tenéis en el enlace, lo miráis. En el enlace, en alfa y 1. ¿no? Sí. Y esto estaba en la clase, ¿no? O sea, toda esa documentación. Sí, esto aquí lo podéis bajar y si no lo subo. Tener respuestas, pues si os aburrís mucho de buscarlas. ¿Cómo? Que al final están las respuestas, os aburrís mucho de buscarlas, de las 27 primeras. Sí, todo esto lo podéis bajar de la grabación, pero también lo subo a documentos. ¿Vale? Bueno, tengáis suerte. No os quiero ver el año que viene esta asignatura.